Hola a todos, muy pero muy buenas tardes. El equipo de Open Minded You está aquí hoy con otra pregunta incómoda, donde vamos todos a hacer comprensiones, vamos a contarnos nuestras historias, vamos a ir aprendiendo y desaprendiendo juntos. Y desde allí déjenme saber si me están viendo bien, ya lo he intentado entrar 2 veces. Si me están escuchando bien, por favor los deditos más rápidos del oeste, mi Mil hermosa ya está por aquí. Ahora sí ya me dejó de salir esto de estar dando vuelticas. Voy a empezar a dar entrada a Zambrano. Yo soy Mile Patricia Fornelier y ya pronto se une a nosotros nuestro bello Sergio Tascón. ¿Cómo van? Hola, Bienvenidas. hola, hola. Yo no sé si a mí me estarán escuchando bien. Yo estoy aquí Sí. también como medio enredada con esta cámara. Ay, mire, me salieron conejillos. Iba a Hermosa. ponerle volumen y les puse otra cosa. Ay, esta cosa está loca. Bueno, no es de eso que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Afortunadamente fueron orejitas, mi Pati, orejitas. Ay, una linda cachorrita. ¿Cómo Tan están mis linda. amores? Bendecidos, bendecidos. Gracias por estar aquí. Gracias por decirnos sí, mi Pati hermosa. Gracias, Sergi, Mile, por estar acá. De verdad que cada que nos encontramos es una nueva oportunidad para crecer, para transformarnos, para integrar información. Y el live de hoy va a ser muy bonito porque es precisamente que esa pregunta incómoda de ¿qué miedo está tomando hoy decisiones por ti? A ver, los deditos más rápidos del oeste que por favor nos contesten ahí, qué miedo es el que está tomando decisiones por ti en este momento, ¿no? Entonces, yo los voy a dejar para que cada uno vaya saludando, mi Patti, Sergio y Mile, por favor nos acompañas. Entonces, iniciamos con mi Patti hermosa, de ahí Sergi y Mile, ¿vale? Ok, vale, gracias. Bueno, gracias por esta invitación nuevamente, por compartir esos espacios de reflexión profunda, de conciencia y también de risas, ¿por qué no? De soltar esas carcajadas bellas que cada uno se nos vienen así espontáneamente, porque también de eso se trata la vida, ¿no? De conectar y de disfrutar. Así que bueno, estamos por acá para ver qué hacemos con esos miedos. ¿Cuál es el mensaje de los miedos? Y porque a veces no solo me traen un mensaje, sino me quitan el volante y empiezan a manejar mi vida. Es diferente. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Total. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, gracias a las personas que se unieron. No sé si hay gente unida, la verdad. No veo como ni comentarios ni nada más. Y Mile, yo no ¿cómo sé. estás? Estás- Sonriente. Sandra, ¿cómo vas? Bueno, un gusto estar nuevamente en estos espacios. La verdad que a nosotros nos pone en orden en la semana el tener como este espacio también de diversión, de intercambio de ideas. Así que nada, genial para mí y para todas las personas que se están uniendo. Ojalá que si a lo mejor algún mensaje dentro de este live les suena, pueden repetirlo. Nosotros en un par de minutitos terminamos, lo repiten nuevamente o se lo comparten a alguien que a lo mejor algo de aquí le puede servir. Maravilloso, así es. Siempre he sentido como que este es un ratico que nos dedicamos como a conversar, aparte de nuestras conversaciones privadas, como a conversar con ustedes, así que para nosotros es también un regalo, aprendemos mucho con esta súper invitada que tenemos hoy, Patrick, que siempre que nos conectamos con ella, como que nos trae cosas y tips y cosas, yo digo siempre, ay, esto me hizo clic, esto me hizo clic. Entonces, aprovechemos este ratico, compartamos, disfrutemos y bueno, nada, ¿cuál miedo les gobierna sus decisiones? Cuenten pues. Bueno, miren lo chévere, ¿no? En muchas ocasiones encontramos de que no tomamos decisiones al cambio de trabajo porque no sabemos qué va a pasar, si va a ser mejor, si no. Nos quedamos incluso al lado de una relación que no es propiamente la más amorosa, donde no la estamos pasando muy bien, donde incluso nuestro cuerpo empieza a responder de manera que no debiera, ¿sí? O sea, traemos enfermedades, llevamos síntomas y demás. Y esto lo podemos ver desde muchos focos, pero lo más bonito es que nos podamos incluso, es lo que yo he percibido y les voy a hablar de una situación cuando el año pasado de alguna manera sentíamos que Open Mind desde ya no iba más. Miren, pasó por mí todo el miedo, o sea, yo sudé frío, literal me dio mal olor en las axilas,
Yo ya decía, esto ya hasta aquí llegó, ¿sí? Y mira que fue bonito porque en medio de todo eso logré hacerme una gran pregunta y fue decirme, bueno, ¿y si todo este miedo no existiera y lo suelto, qué sería lo peor que podría pasar aquí? Y en ese momento como que yo misma dije, bueno, lo peor que puede pasar es que Omi no esté y no sigue Omi, pero pues Sandra no se ha muerto y Sandra no se puede morir con Omi, ¿sí? Y desde ese lugar empecé yo como a respirar mucho más tranquila y a darme la gran valía de lo que sí había, porque a eso nos lleva el miedo, ¿no? Como que entramos en un estado de tal indefensión que empezamos a montarnos en unas películas que yo digo que si Steven Spielberg ahí nos contratara se haría trillonario, porque nos montamos con unas películas que ni te lo creas. Y al final me di cuenta que cuando lo solté, se crea Open Minded Foundation. Era el inicio de algo mucho más grande, con mayor propósito, ¿sí? Y para nada tenía que ser propiamente el se acabó, ¿sí? Sino que era el renacimiento de algo nuevo que yo misma, por miedo, no lo estaba permitiendo. Entonces, mi apuesta con esta pregunta hacia ustedes es precisamente eso. O sea, si el miedo no estuviera en este presente, ¿qué decisión diferente tomarías? Que nos demos esa oportunidad. En estos días, hablando con Mónica, y ella había hecho un curso donde ella decía que la gran pregunta, atrevámonos a preguntar, o sea, preguntemos, que no hay preguntas estúpidas, a alguien le escuché por ahí, sino personas que no se permiten preguntar, ¿no? Entonces, que lo decía incluso de una manera grotesca el autor, decía, hay estúpidos que no preguntan. Yo no lo llevaría hasta allá, pero literal, cuando nos privamos de ese gran poder de la pregunta, preguntémonos incluso, y ella hacía esta apuesta, una herejía. O sea, ¿qué? Si Open sacabas algo desnudo a la calle o qué? Entonces, como que, no, pues, ¿sí? Automáticamente tu cerebro deja de comprender que está en peligro, ¿sí? Y empieza a decir, no, venga, no, pues hasta allá tampoco, venga, que hay otras cosas para hacer. Y si es en un grupo, sacas al grupo de ese contexto, se pregunta una herejía, y ella decía que lo había practicado, y sí, sí soy consciente de que lo ha hecho, y entonces cambia todo, y como que le quita ese momento de tanta atención, y sueltas y empiezan de verdad ahí a surgir unas nuevas ideas, ¿no? Entonces, para allá voy, mi Pati hermosa, apóyanos tú. Si ese miedo allí no existiera, ¿qué pasaría? Bueno, a mí me gustaría, gracias, mi corazón, a mí me gustaría distinguir un miedo que se siente en las vísceras así, en el cuerpo, que se siente de una, y unas ideas de miedo. Porque a veces uno lo que tiene es un discurso de miedo, pero cuando uno se va a la práctica, y yo le digo a las personas, a ver, ¿has sentido miedo? Sí, bueno, imagínate esto y siente tu cuerpo. Y dice, no, no, eso no me hace sentir miedo. Yo digo, pero me dijiste que eso te daba miedo. Bueno, eso no, ay, tal vez son bobadas de la mente de uno, me dice la gente al rato. Yo le digo, pero es que esas bobadas no te dejaron hacer ese movimiento, porque esas bobadas parecían que tomaron el volante de tu vida. Entonces tenemos que distinguir entre un miedo fisiológico que de verdad se siente y que es una alerta del cuerpo para que nos dice, ve con precaución. El miedo nunca nos dice, no hagas. El cuento es lo que nosotros nos contamos del miedo. ¿Sí o no, Sergio? Sergio está que dice, uy, sí, porque es que a mí yo me he contado, Sergio nos ha hecho unas revelaciones en estos días De mí no vas a estar en su hablando, Pati. video privado. Entonces dice, no, yo cuando ya logré todo esto y dije, ay, ¿qué más viene? No, no viene más nada. ¿Cómo que no viene más nada? Voy a ver qué más viene. Y ese atrevimiento con miedo significa, es un atrevimiento, pero necesita prudencia. O sea, no se fue con una manita adelante y otra atrás. Dijo, no, vaya, platica, voy a llevar esto, voy a ir a explorar estos lugares, pero el atrevimiento es una cosa que nos acompaña, se viene inclusive con miedo, con la sensación fisiológica. Ahora, si tengo ideas de miedo, esas ideas pueden ser tan desastrosas, tan peligrosas, tan de película, de terror, que definitivamente nos va a paralizar. Y no nos paralizan las ideas, nuestras acciones frente a esas ideas. No, mejor no. No, ¿qué tal que yo salga y no venda nada? No, mejor ni hago el producto. O sea, antes de, ya le hice caso a una idea que llegó, me dio una orden, de hecho que ella no le da órdenes a nadie, pero yo la asumí como tal.
y bueno, me paralicé. Entonces, veamos la distinción primero porque es un rasgo importante el miedo, pero la exageración es sociocultural y así lo aprendimos. El drama, el Mm, drama me, Sergio. sí, me Total. encantó lo que Ha estabas sido muy comentando clarito. ahorita, porque pensamos en el miedo como un solo concepto, como que es una sola cosa y ya, y lo que dijiste ahorita de el miedo realmente no te paraliza, de hecho te abre como a tantas opciones que obviamente tu mente Es- no sabe cuál tomar, exacto, son como muchas vías porque necesito protegerme, no, bueno, no considero que una persona cuando le esté pasando algo difícil sencillamente, la gente dice sí, me quedé en shock, pero inclusive un shock es hacer algo, es quedarte paralizado, algo tienes que hacer, no como que sigues caminando como si nada. Y aquí quiero ser un poco autorreferencial, porque las preguntas de aquí se están convirtiendo, estos lives se están volviendo muy personales. Se están volviendo un poco personales y sobre todo muy, muy introspectivos y me parecen muy chévere porque pues todos estamos en situaciones vamos a decir, de cambios, por no decir caos. Esta mañana lo decía con alguien, pues el caos no es lo más agradable, pero definitivamente es algo necesario. Y lo vives todo el tiempo, es depende cómo lo tomes. Y me he dado la oportunidad y en este punto estoy en un momento muy personal donde hay mucho caos, o sea, mucho, mucho caos. Y ayer que me estaba sentando dije, a ver, este caos, al final yo lo provoqué, terminé mandando un correo, un tema del trabajo, preguntando por algo para no tener zozobra y hubo una conclusión, ¿no? Entonces, digo, al final, con miedo y todo, hay que moverse. Al final, con zozobra y todo, te tienes que mover. A diferencia de ocasiones anteriores, y por eso digo, quiero ser autorreferencial, de sentarme a pensar, de sentarme a hacer, ponerme a hacer, perdón. Entonces, esta cosa de, ¿sabes qué? Me está pasando esto, algo tengo que hacer, algo que tengo que hacer, me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover. Y muchas cosas en mi vida de manera personal las he hecho así. Me considero una persona que mi capacidad o mi don es resolver problemas. Eh, que hasta cierto punto es bueno, pero cuando son muchos es como que no, ya, basta. Esta vez lo estoy procurando hacer diferente y en vez de empezar a hacer cosas como loco, a ver, vamos a sentarnos, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos, vamos a ponernos en el centro antes de empezar a dar pasos como loquito por ahí. Entonces, estoy en este punto experimentando una manera diferente de hacer las cosas. Miedo, claro, siempre hay miedo. E inclusive la mente, como se lo estaba comentando ayer precisamente a Sandra, la mente te quiere contar una historia y por eso lo que dijiste, las ideas de miedo, es lo que realmente es el problema. El miedo puede ser un gran maestro o se puede convertir en un gran verdugo. Depende qué voz tú quieres escuchar, ¿no? Entonces, en este punto estoy tomando el miedo o la zozobra o, por así decirlo, el no saber qué va a pasar como un maestro. A ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Es difícil? Sí, porque la mente siempre va a querer resolver, ese es su trabajo, resolver problemas. Pero el corazón también tiene muchas respuestas. Y las respuestas están precisamente en la reflexión, en el silencio, en tomar buenos pasos. Entonces, es muy bonito que podamos hablar del miedo y desmitificarlo como algo malo, Ay, porque sí. realmente el miedo es como, a ver, es como si tuvieras un detector de humo en tu casa y está sonando y sonando y sonando y sonando y sonando y tú dices, ¿sabes qué? Voy a quitar las baterías. Que quite las baterías no quiere decir que el humo se va a ir. Es que tú te estás haciendo el loco y pretendes que, y después ya no puedes respirar y, ay, pero ¿por qué no puedo respirar? Pues que algo te vino avisando desde antes, pero no prestaste atención. Entonces, a ver, me siento, ¿qué está pasando? Hay humo, ¿dónde está ese humo? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo quito? Abro ventanas, ¿me entiendes? Antes de sencillamente decir, lo escondo o como loco empezar a correr por la casa y, ay, hay humo, ¿ven? Entonces, este tema se va a ir desarrollando de una manera bastante, bastante particular y me gusta mucho este tema. Ay, tengo miedo. Tengo miedo porque a mí me pasa mucho eso. Y acá voy a ser súper sincera con ustedes. Y es que la comparación para mí ha sido como un patrón que siempre ha estado muy presente. Entonces, por ejemplo, en este momento, se los juro, estoy sintiendo como mis pies fríos, el estómago un poquito de revuelto y estoy sintiendo es, Dios mío, y mira todo eso tan brillante que está diciendo Sergio. ¡Ay, Patricia, la psicóloga, que ya obviamente ese recorrido! Ay, Dios mío, ¿y ahora yo con qué burras voy a salir? Entonces, muchas veces las acciones que tomamos pensando en quizás ser brillantes o en
descubrir el nivel que pienso que el otro tiene, ¿cierto? O llegar a parecer un poco inteligente como es Patricia, como es Sergio, esos miedos que son mentales, porque Patricia ya lo explicó muy bien, que son mentales y que vienen desde la comparación, en este caso puntual, son los que nos hacen quizá a veces no tomar decisiones y acciones. Entonces, yo lo contaba también en un reel hace mucho tiempo, como que mi comparación con Sandrita era como, no, pero es que Sandrita no se tiene que aprender los libretos para hacer los reels. Ella simplemente pone la cámara y yo no, o sea, yo me enredo, parezco la chimoltrufia, no sé qué. Entonces, para mí tardó casi que 2 años, y Sergio sabe que cada mes pidiendo videos, y yo, sí, 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 este mes sí, este mes sí. Y yo me tardé como 2 años en empezar a compartir y hacer los videos. ¿Por qué? Porque yo ya no, porque no quería vivir el proceso. Primero, el miedo que me acompañaba era la comparación. ¿Será que puedo ser tan buena como Sandra? ¿Será que me tengo que parecer a Sandra? ¿Será que lo tengo que hacer igual? No, yo tengo mi estilo, yo tengo mi manera de compartir información, yo tengo mi manera de explicar. Mi risa, a mí me causaba como no, yo me toca reírme. Y entonces resulta que ese miedo que tenía a la comparación me paralizó un poco. Cuando ya decido y empiezo a observar que ahí es donde, cuando no, ni siquiera sabía en ese momento, chicos, porque ahora como que ahorita haciendo las reminiscencias, dije, claro, mi miedo a la comparación. En ese momento ni siquiera que tenía miedo a eso. O sea, yo pensaba que tenía era pereza, que no me gustaba, no soy amiga de la cámara, ay, no, es que no sé qué explicar. Entonces, ahora, cuando somos un poquito más conscientes y empezamos a observar más cuáles son nuestras reacciones físicas, que me encanta que Patrick lo puso ahí de primero, porque ahí es donde empezamos de verdad a observar y a identificar que hay un síntoma físico que innegablemente te está dando una información. O sea, es que tú no le puedes decir a alguien, ay, pero es tan bobo, ¿y por qué no? ¿Y miedo de qué? Pues claro, si tú no estás sintiendo el pellizquito en la barriga, la respiración agitada, pues ese no es un miedo tuyo, pero ¿con qué autoridad le dices al otro? ¿Y Si usted no por qué lo está tenga. sintiendo por eso? Si es que es el otro el que está sintiendo todos esos síntomas físicos, se le sube a uno la temperatura, se empieza a agitar la respiración. Entonces, en esta primera parte, como que lo sentí así un poquito de verdad, porque cuando empiezan a hablar, yo digo, "Ay, no, y yo, ay, no, y yo, entonces, ¿yo qué voy a decir?" Y yo tengo mis notas y todo, pero a veces mis notas me parecen tontas, hablando, haciendo referencia un poquito a lo que decía Sandra al principio. A veces mis notas me parecen tontas, entonces yo lo tacho o yo empiezo a pensar, ah, no, eso que dijo Sergio, ay, yo iba a decir eso, y entonces ahora qué digo, ¿no? Entonces, muchas veces esas decisiones de hacer o dejar de hacer cosas pasan por estar en ese miedo a la comparación. No, yo puedo ser yo. Y esto es un trabajo de día a día, paso a paso. Se los estoy contando acá porque así lo estoy sintiendo hoy, pero quizás hace 2 años o un año y medio ni siquiera lo hubiese podido identificar. O sea, yo sabría que físicamente tengo un miedo de algo, pero ni siquiera sabría de qué. En este momento lo puedo contar como que puede ser la comparación. Todos queremos tener el resultado exitoso, bonito, feliz, los 50,000, en la comunidad de 50,000 personas, pero nadie quiere vivir el proceso. Todos siempre nos fijamos en las grandes empresas cuando tienen renombre y pensamos que es que eso fue de la noche a la mañana. Todos tenemos que vivir el proceso. Si no hay proceso, no hay comprensión, y si no hay comprensión, pues no hay ese resultado de transformación. Qué bonito, qué bonito. Miren, me encanta todo lo que hemos ido tejiendo, porque además de eso, parte de lo que sabemos de los miedos es que muchos de ellos lo hacemos nosotros como copialinas, ¿no? O sea, mamá en la casa de niños veíamos que empezaba a llover y a tronar fuerte, y hay gente que dice, no. No, 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 me tengo que meter, esto me da miedo, sí, o una cucaracha, hay gente que se trepa donde sea, un ratoncito, qué sé yo, son miedos que también vemos y decimos, ¿cómo es que es? Copy paste, y ya, o sea, sí, copy paste y ya. Entonces, ¿y de dónde? ¿Y qué te ha hecho la cucaracha? No, pues no me ha hecho nada, pero yo eso le tengo, y mi mamá se trepaba, y entonces, claro, o sea, copié y me lo traje yo, ¿sí? Y además de eso también debemos sumarle, como bien sabemos, en constelaciones familiares hay miedos de nuestros clanes que por supervivencia los traían. Y miren, con eso fue parte de lo que me encontré.
y hace muy poco lo descubrí. Y justamente fue con Patti, o sea, el miedo a emprender algo, a hacer algo diferente, a salirme de pronto de lo convencional, a que me tacharan, a que no fuera aceptada, ¿sí? En el caso de mi abuelo, no fue aceptado por sus dones y es excluido, incluso lo sacan de sus tierras y todo, y ese mismo miedo aún acompañarme y encontrarme con esto para mí fue, que yo se lo decía ese día a Pati, miren, hicimos un trabajo tan bonito ese día que yo lo único que podía hacer en ese momento era llorar y sentir el dolor, pero me quedé con algo todavía más profundo, que no era ni siquiera el dolor de mi abuelo, de tenerse que haber ido así, sino que me quedé con lo que sentí, lo que yo pasaba por mi cuerpo, chicos, era cuando podía ver a quien hizo aquello que yo en ese momento mi clan pudo haber interpretado como el malo, sí, que para nada es el malo, sino quien provocó ese movimiento, que es quien amenaza al abuelo para que se vaya del pueblo. Yo a él nunca lo había podido ver, nunca había podido sentir su energía, nunca había podido percibir lo que me traía. Entonces, claro, esto hacía con que yo me encontrara a menudo o de manera frecuente con personas que me dijeran, pues por ahí no, pues lo voy a hacer de esta manera, pues tal cosa, y me sacaran de donde yo pensaba que estaba bien. ¿Me hago entender? Entonces, en muchas ocasiones esos miedos, cuando nos damos la oportunidad de ir incluso más adentro, de empezar a percibir que de pronto esto no es solo mío, a quién estoy siguiendo en lealtad, qué estoy repitiendo, incluso de qué estoy queriendo huir de mi mismo clan, ¿sí? Para yo poderlo, me lo poner, para yo poderlo sentir, para yo poderlo, incluso, como dice Patti, pasar por las tripas, literal, sentirlo en las tripas y decir, ay, claro, cuando yo pude hacer eso, yo dije, eso fue un antes y un después. Entonces es de dónde viene de verdad ese miedo, o sea, darnos la oportunidad de preguntarnos, venga, ¿de dónde será que de verdad viene este miedo? De lo que yo aprendí como copia y pegue y ya, ¿sí? Y desde ahí trabajármelo también. Y es también muy válido poder mirar atrás y entregar aquello que no me corresponda y darme la oportunidad de yo poderlo hacer diferente. ¿Verdad, mi Pati? Perfecto, sí, totalmente. Y es un gran trabajo porque es un trabajo de autoconocimiento y el autoconocimiento no es un camino lineal. De verdad que tiene surcos, tiene montañitas rusas, tiene senderos lindos, rara vez. La mayoría de las veces tiene trabas en el camino, tiene personajes que nos vienen a recordar pedacitos de la historia que no hemos podido tomar, no hemos podido mirar, no hemos podido integrar. Y todos venimos de una historia humana. O sea, no hay aquí alguno que diga, no, a mí me mandaron en la nave especial de donde mandaron a Clark Kent, ¿no? O sea, nosotros nos mandaron por la misma vía todos. Estamos en un planeta lleno de historias. Fíjese que la historia nos conmueve, nos engancha, nos conecta, tanto así que hasta las redes sociales tienen un apartado para las historias, para que usted eche historias todos los días, para que cuente cuentos todos los días. ¿Por qué? Porque así tal cual funciona la mente, con historias. Y con esas historias yo me voy haciendo una identidad. El detalle es que si mis historias están matizadas con recuerdos o identidades de miedo, de situaciones que los de atrás no pudieron lograr, que los paralizó en su momento, ¿qué voy a hacer yo si vengo de esa historia que me da identidad? De alguna manera cumplir un poco el guión. Digo un poco porque tú te has salido por todos los lados del guión de tu familia, Sandra, pero por ahí se nos dispara uno que otro sketch. Como que este capítulo de aquella temporada me gusta, venga, lo traigo y lo vivo, aunque sea un poquito. Entonces a veces los miedos no son del todo nuestros, así como hay un libro que se llama Ese dolor no es mío, a veces yo digo este miedo no es mío, pero necesito pararme y verlo, porque conscientemente cuando lo analizo, cuando lo reflexiono, como nos dice Sergio, cuando lo piensa, se llama, pero esto lógicamente no me da miedo. Pero ¿por qué ante un evento que ni entiendo se me dispara todas estas sensaciones? Entonces ahí es donde hay sensaciones que están codificadas muy antiguas quizás. Nosotros somos seres biológicos, genéticos, aquí tenemos información de mucha gente, no solamente de papá y mamá. Entonces ahí podemos mirar un poquito, ¿cómo sería esto? A veces yo me pregunto, ¿cómo sería esto en un abuelo, en una abuela mía? No sé, yo no tengo que saber cómo fue, solo me hago la pregunta
lo que tú decías de las preguntas, y a veces logro sentir tristeza, a veces logro sentir compasión, a veces entro en una profunda calma. Y siquiera, yo a veces digo, era solo la pregunta lo que necesitaba hacerme, no buscar la respuesta, era entrar en conciencia de que no soy sola, de que mi historia no fue escrita solo por mí y que de aquí en adelante se sigue escribiendo con el lápiz o el lapicero que yo agarre y lo que yo quiera contar de ella, pero que sigue siendo modulada, y esto es muy importante, por muchas variables que convergen en mi cotidianidad. Y ahí entran las personas, entran las etapas de vida a las que yo también entro. Porque no era igual la Patricia adolescente, la Patricia niña, la Patricia adulta joven, la Patricia de 48. No seré jamás igual a de los 60 si llego a tener 60, ni a los 80 si llego a tener. Entonces, cada etapa de mi vida me va a traer un descubrimiento, una cosa novedosa y un nuevo miedo desbloqueado. Así que nos van a aparecer nuevos miedos también. Y vamos a tener que seguir en esta constante reflexión, en esa mirada, en ese respeto y en ese sentimiento de que, ok, yo a veces no sé ni qué hacer con un miedo y digo, bueno, este miedo también tiene un lugar. No sé a qué lugar irá, pero le doy un lugar, porque no lo voy a batallar. Solo voy a moverme con un poquito más de prudencia porque el miedo me dice prudencia, no me dice no hagas, que eso es lo que la gente ha mal interpretado con el miedo, o que sus mentes, pues claro, porque si no las entrenamos siguen gobernando de una manera tajante, nos dicen no, es así y no es de otra manera. Mm, Me gustó lo que dijiste ahorita, Patricia, en cuanto a al tema de las etapas. Creo que nosotros como seres humanos olvidamos lo Uh-huh. que ya hemos superado. Como Yes. cuando estábamos en el colegio, como que, ok, ya yo estudié álgebra, ya. No me pregunten más de álgebra, no me acuerdo absolutamente nada, como que puntualmente vemos eso como un problema, lo queremos resolver y se nos olvidó que nosotros pasamos por eso. Entonces, un ejercicio bastante chévere siempre es constantemente preguntarte cómo llegaste a donde estás, cómo llegaste a ser quien eres, cómo llegaste a lograr lo que, porque lo que decía Mila ahorita es súper, súper valioso. La gente solo ve el resultado final de las cosas, nuestra mente también ve un resultado final y se nos olvida cómo fue que yo llegué ahí, cómo fue que yo brinqué de este lado, cómo fue que construí esto, cómo fue que me costó conquistar a esta persona o esta relación de pareja, cómo hice para fortalecerla. Se nos olvida todo eso, obviamente, porque vemos una cosa grandísima y los miedos tienen algo bastante particular, que entre más lejos los vemos, más pequeños se hacen. Entonces, cuando tú es como una montaña, tú te acercas a la montaña y te pegas a la montaña y dices, no, es enorme, pero tú te alejas y te alejas y te alejas y te alejas y te alejas para verlo desde un punto de vista un poco más lejano, más objetivo. Dices, no, pues viéndolo bien, no se ve tan grande, o sea, realmente no es algo tan grande. Entonces es importante que nosotros, como lo he dicho varias veces, no nos creamos los protagonistas de la historia, siempre. Recuerden que más que protagonistas somos directores de una obra teatral. Y el director desde la obra teatral está viendo todo el movimiento de la obra, sabe posiblemente qué personaje está improvisando. Como que, espérate, esto no está en el guión. Y el director, a pesar de que sepa que no está en el guión, no interrumpe la obra. Sencillamente deja que la obra siga a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, recordemos que nosotros somos directores de las cosas, no somos el protagonista mismo. Tampoco le estoy diciendo a la gente improvisen como a lo mejor a mí me gusta improvisar, porque te vas a encontrar siempre como un que, ay caramba, aprendes mucho, sí, pero pues no tienes que ser el mejor guerrero de Dios para aprender tantas cosas, ¿no? No te las tienes que aventar todas. Se los digo por experiencia personal. Es muy enriquecedor y todo, pero a veces se pone bastante complicado. Sin embargo, todos tenemos esta concepción, a pesar de que no lo interioricemos ni lo reflexionemos suficiente, así seas creyente o no seas creyente. Man, allá arriba hay alguien que me está haciendo las cosas 10.000 veces mejor que tú y sabe por qué las cosas suceden y qué movimientos hay. Mientras yo estoy aquí, ay no, mi vida se está terminando. Allá arriba, ay, mira todo lo que te falta por ver y descubrir, como le estaba diciendo Patti, mira todo lo que... Y posiblemente sean más difíciles o a lo mejor más fáciles, pero estamos con la montaña enfrente y pensamos que toda nuestra vida gira alrededor de ello. Entonces, la pregunta inicial de todo este live es, ¿qué miedo sientes que está decidiendo por ti, verdad? A veces ni siquiera lo sabes porque ni siquiera sabes si tienes que decidir o no, ¿no? Estás más centrado en lo que no está pasando que en lo que puedes hacer. Y creo que el problema principal está en eso.
en que estamos muy, muy enfocados en sí o no, en vez de qué otras posibilidades hay. Como que estamos viendo todo en negro y blanco. Entonces, como lo dijo Patti, es un trabajo de introspección muy, muy, muy interesante. Muy, Para muy, la muy. vida. Ajá, es un entrenamiento constante. Uno dice, ay, mira, es que los militares, mi papá fue militar y se lo pregunté varias veces, o sea, ¿y a ti no te daba miedo? Pues claro que me daba miedo. Y estaba entrenado y llevaba más de 15 años en el ejército y dicen, no, pues saben disparar, saben pelear, saben usar cuchillos, saben usar un montón de cosas, pero aún así tienen miedo. ¿Qué hace el entrenamiento? No te congela. Es la única diferencia que hace. No te congela, permite que algo fluya. Eso es. No, Dios mío, o sea, 2 horas de conversación vamos a tener. Y me encantó que Sandrita puso sobre la mesa el tema, pues, de también esa información que traemos que a veces ni siquiera conocemos, o sea, no sabemos que existe. Y cuando yo empecé mi camino de hacerle preguntas a Dios, a la vida, como quieras llamarlo, el universo, pues empieza a llegar información. En mi caso, yo súper mental, siempre me he considerado como que súper mental, o sea, tengo que entender esto, cómo va aquí, cómo funciona, o sea, tiene que ser lógico para mi manera de pensar la información que me estás dando, para yo poderla como integrar y poder decir, ah, sí, esto tiene sentido. Tanto así que luché media vida, pues, con la existencia de Dios, o sea, si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Si de verdad que hay algo, si Dios es bueno, ¿cierto? Pues, ¿por qué pasan tales y tales cosas? Claro, cuando me aprendí de pequeña un concepto de que era bueno y que era malo, de que era justo y era injusto, pues ahí yo tenía absolutamente todo el derecho de cuestionar si Dios era bueno y si sí existía, porque si bueno es esto y malo es esto, y pasan esas cosas, pues entonces a ver. Entonces, claro, empieza a llegar a mi información que me va organizando un poquito esa data de cómo son las manifestaciones de Dios. Entonces, ¿qué hice? Una reprogramación. Entonces dije, ah, ok, yo aprendí qué bueno era esto, pero ahora entiendo, o qué justicia o injusticia era esto, pero ahora entiendo que esa configuración mental que tenía antes es, pues me trae muchos conflictos, no me da paz, y aparte, pues tiene mejor sentido esto. Pero cuando juntamos como la información de sabiduría, que llegó a mí desde hace 10 años, o hace como 2 años que empezó Sandrita con el tema de las constelaciones, y cuando un día en alguna de las formaciones, pues dijeron que no necesitamos entender todo, porque es que hay cosas que no vamos a saber. O sea, si a veces es difícil saber la historia de la abuela, porque si la abuela no la quiere contar, o se le olvidó, o tiene Alzheimer, o lo que sea, y uno entonces, pues, ¿y cómo hago para revelar todo esto? Y si ella no me cuenta eso, entonces yo no voy a poder revelar, y entonces yo cómo voy a saber si voy a poder ser feliz, y si esta pareja que yo me consigo es la que es por mi culpa o es por la abuela. Entonces, cuando ya dejamos de querer desenredar toda esa pita, ¿cierto? Y querer saber la verdad de esas cosas, empezamos a trabajar con ese, ¿cómo es que le dicen? A sentir la vida. ¿Cómo es que se llama? A sentir la vida. Y yo siento que ese fue un gran regalo, porque yo ya había trabajado aceptación. Claro, en aceptación había trabajado dejar de sufrir por lo que ya pasó, ¿cierto? Dejar de estar dándome golpes de pecho por lo que hice, por lo que no hice, por lo que mi familia hizo. Pero cuando decimos a sentir la vida, sí, tal como fue, sin juzgar, sin preguntar, sin escarbar, sin entender, eso fue como un regalo maravilloso para mí, porque después de esos ejercicios y estos meses que hemos venido trabajando en el grupo de Patri, en el grupo de Open Minded de comunidad, que van cosas muy, como muy parejas, empieza a revelarse cosas que aunque no es que tengamos la foto, ¿cierto? A veces uno se imagina como en la serie de Mi Otra Yo, entonces que se sienta ella y muestran la cena, entonces uno dice, ay, sí, a mí me va a pasar así la cena, donde mi abuela estaba discutiendo con mi abuelo y no sé qué, o sea, eso no va a pasar así, Así no es. pero, pero sí se revelan cosas que tú después entiendes. Llegan preguntas, llegan muchas preguntas que solo con plantearse la pregunta, ni siquiera es que puedas necesitar las respuestas que sí fue así o no fue así, pero ya con esa pregunta quedas más tranquilo y ya empiezas a conectar también con lo de la autoobservación, con la introspección, con conocernos a nosotros mismos, en decir, ah, le contaba a Sandrita y hace la semana pasada que hablamos algo de una carta que yo le hice a mi niña interior, entendí que algo que estaba pasando o que me había pasado de pequeña
una situación en la que yo sentía mucha culpa y Sandrita me hizo ver, claro, eso es porque probablemente estás expiando a un ancestro. Entonces yo decía, claro, o sea, ¿cómo una niña de 7 años va a cargar una culpa que ni siquiera, o sea, ¿por qué? ¿De dónde? Una niña de 7 años, ¿cómo? Entonces, claro, empiezan a llegar esas preguntas y empiezan a revelarse la información. Entonces, para mí es quizá esos miedos que a veces tenemos, quizá esas situaciones que se presentan y que uno puede observar, ¿no? Que son como con esa, que no tienen esa explicación, por decirlo así. Eso tiene una simbología y tiene una carga ancestral que definitivamente con estas herramientas poderosísimas podemos empezar a transitar, a transformar. Y lo más lindo de todo es que limpias de aquí para adelante. Y eso es maravilloso, eso es un regalo espectacular. Qué lindo, y no solo limpias de aquí para adelante, sino que los de atrás También. sienten una paz que se va. Sí, los vemos felices, eso sí me los puedo imaginar. Y no solo eso, sino que ya la fuerza que empieza a venir es mucho más potente, porque ellos ya no se sienten, o sea, ya no hay culpa, ya no hay juicios hacia ellos. Ya no hay Ya juicio. hay una apertura. Exacto, exacto. Y eso te digo que es algo bien bonito. Y mira que precisamente a eso iba el siguiente paso mío y era ese día que pude decir, bueno, y si esta vez elijo hacerlo con confianza, simplemente solté, que lo hemos hablado, que no es fácil, ¿sí? Decirlo aquí es sencillito, pero generar la confianza cuando usted está ahí en medio de la licuadora dando vueltas, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, soltar y decir, ok, lo hago desde la confianza que tengo en mí, en el proceso, en lo que he hecho y genero esa acción que no es precisamente irme de narices, ya aquí lo hemos repetido todos, ni irse de impulso y decir, bueno, sí, ya esto lo hago y ya lo hago así. No, 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 venga, hágalo desde el amor, hágalo desde la confianza y no desde el miedo. Dese la oportunidad que, y si lo hago este paso que de pronto puede sonar loco para otros, pero para mí es lo que me genera paz, es lo que es, y genero ese paso con esa confianza, pero siempre, lo que yo siempre he podido tener en mente es que comprendamos, y en estos días lo hablábamos, que no va a suceder nada que no nos corresponda, que somos almas sabias, que aparte de eso, si así lo elegimos desde el plan de alma, a razón de que nos creemos, que ya porque estamos en la experiencia humana no se va a cumplir algo que hayamos elegido aprender. No estoy en el lugar que estoy porque sí. Hay un propósito y ese propósito tiene que ser grande. Y si tiene ese propósito, pues abráce lo incómodo. Porque es que también en muchas ocasiones es fácil salir corriendo, como alguien colocaba aquí, se puede confundir el miedo con rabia, ¿sí? O viceversa, claro que sí. Me dio rabia de que ahí no pude realizar tal cosa, de que las cosas no se hicieron como yo quería. Me dio rabia de que no salió como yo pensaba esta relación. Me dio rabia de que este trabajo no era lo que yo esperaba, ¿sí? Y entonces yo mejor salgo y me voy. Y ya, y lo dejo ahí. No, vení, pero es que ahí también hay información tuya. Y si no salió así, y si no se dio de esa manera, ¿cómo estás abrazando esa incertidumbre? ¿Cómo estás abrazando eso que estás pasando por tus tripas? ¿Cómo lo estás haciendo? Claro que se confunde. Y es más fácil decirle a la gente, yo estoy enojado que estoy cagado al susto. ¿Sí? ¿Sí? Es mucho más fácil decir, estoy brava. ¿No? No es más fácil decir, no es que yo estoy enojada, es que eso no me gustó. A decir, mire, la verdad es que estoy teniendo un miedo que no sepa dónde coger y en este momento me lo estoy transitando. ¿Ustedes cuándo han escuchado eso? ¿Sí? O sea, el miedo no, la rabia sí, todo el mundo, no, a mí eso no me gustó, estoy enojada. Y salir de ahí a disgusto es la fácil, esa es la fácil. Y se pueden distorsionar, sí, claro, se puede distorsionarse la una de la otra y podemos echarnos nosotros ese cuento. Pero créame que si usted quiere salir corriendo, porque en este momento lo que tiene es miedo y no lo quiere asumir y no lo quiere abrazar y no lo quiere venir a apachachar incluso y decirle, vení, ¿qué me vienes a enseñar? Como nos pasó en el COVID. ¿Qué era el COVID? Era simplemente vibración y energía, el miedo. ¿Cuál era la otra polaridad? El amor. ¿Qué nos quitaron? Los abrazos, los besos, lo que no valorábamos. Quien no valora lo que tiene está a punto de perder lo que necesita. Entonces, no, lo que no valores, bueno, te lo van a ir quitando de a poquitos
¿Para qué? Para ver hasta dónde vas a valorarlo, qué es lo que sí realmente vas a valorar. Y desde ahí abrazas ese miedo y bien muchos dijeron, conocí, porque conocí de primera mano a alguien a quien quería mucho. Pánico porque le diera el COVID. Se encerró en su casa y le dio el COVID. Y trascendió. Y fueron y lo llevaron, lo entubaron, murió. ¿Sí? En su casa. En su casa. No se quería juntar con nadie y era simplemente energético. ¿Quién vio al bichito? Nadie. Nadie vio al bichito. Pero eso sí, a todos nos encerró. Y él no preguntó, ¿usted tiene? ¿Usted no tiene? ¿Usted le hace falta? ¿O más o menos? ¿O qué tiene usted allá afuera? ¿O qué le hace falta? Nada. Pero eso sí, nadie quedó en el mismo lugar. Entonces, démonos esa oportunidad. Ese es mi mensaje de cierre. ¿Cuánta confianza estás teniendo hoy para abrazarlo? Para decirle, aquí estoy. Aquí estoy, consintámonos incluso, démonos la oportunidad de caminar juntos y qué es lo que hay que hacer. Y ahí sí genere la acción. Y ahí sí diga, bueno, ¿qué? Pero no es salir corriendo. No es simplemente decir que ahí no está o llenarme de enojo y, como dice el cuento, boto la toalla y ya. Miren, si yo hubiera hecho eso de niña, Sandra Blanco, hoy por hoy no estaría, los que conocen mi historia, no estaría aquí, no estaría caminando, no estaría haciendo muchas cosas, porque yo solo veía que de aquí, del punto 1 a donde tenía que llegar, habían 10 pasos y los contaba, y allí llegaba. No tenía miedo, claro, tenía miedo, tenía unas varillas en mis pies que ni siquiera comprendía y no sabía ni siquiera por qué todos se reían de mí. Y además de todo, es que condones y bien rara viendo cosas que no tenía por qué ver. ¿Ves? Entonces, ese es mi último mensaje. Hagámoslo abrazándolo. ¿Vean? Y entonces pregúntense, ¿qué podría pasar si por primera vez elijo la confianza en vez del miedo? ¿Verdad, mi Pati? Totalmente, pero fíjate qué interesante es elegir la confianza y abrazarla, dándole espacio al miedo a estar, ¿no? Yo aprendí un ejercicio también con algunos de mis entrenadores en constelaciones, y era que normalmente quería huir, salir corriendo porque era un mecanismo pues, biológico de protección de niña, ¿no? Los niños corren cuando tienen miedo y buscan a alguien grande que los abrace. Pero como ya estamos grandes de treintones, cuarentones, cincuentones, bueno, por acá no, yo creo que la más viejita soy yo, pero indistintamente, estamos igual, mi estamos Pati. iguales, ok. Pero a mí me enseñaron, siéntate cuando tengas miedo y siente el miedo. Es decir, ¿te quieres ir corriendo? Quédate 2 minutos más. ¿Te quieres salir de la relación? Quédate una semana más y quédate observando. ¿Te quieres ir de ese trabajo? Ok, te puedes ir, eres libre, pero siéntelo. Para que no hagas un movimiento por impulso, asustado, sino por un movimiento consciente de, es que esto ya no va más, ya lo entendí. Yo me acuerdo cuando tomé la decisión de divorciarme del papá de mis hijos, mire, el miedo fue tan grande que me dio fiebre. Cuando dije, yo me voy hoy, me tiró en la cama la fiebre. Y con la fiebre tuve más o menos 24 horas para pensarlo. Y luego me fui, pero me fui consciente de ya va, es que no me voy a ir con la rabia, está bien, tengo rabia porque tengo fiebre, o sea, estaba caliente pero por todos lados, pero luego era, este movimiento lo voy a hacer porque él es feliz en sus cosas, yo soy feliz en las mías y nuestra felicidad no está siendo compartida, ni encajando, y él no es malo, ni yo soy mala, ni él es bueno, yo soy bueno, es que ya no nos dio para más. Y empecé el movimiento. Y de ahí para allá no hubo retorno. Pero sí que hay miedo. Por supuesto que hay miedo cuando tomamos decisiones. Pero la confianza que tú dices que necesitamos abrazar también se construye en pequeñas acciones todos los días. No podemos de la nada, si hemos sido personas muy asustadizas o muy miedosas para enfrentar la vida, de la nada decir, ajá, tengo que abrazar la confianza. ¿Dónde Carrizo está? A ver, para ver si la puedo abrazar. No, tienes que empezar una progresión de confianza. Y esa progresión de confianza es, escribe 2 cosas pequeñas que le has estado huyendo y hazlas y chequéalas al final de la tarde o de la noche. Y lo hice. No importa, si es una cosa tan simple como caminar una cuadra cuando no caminas ni media. Una cosa simple, que sea ridícula para el cerebro, pero que como son progresiones, cada vez le vas sumando más y cada vez te vas dando cuenta que a ese evento al que le tienes miedo, como decía Mile, pararme a hablar frente a una cámara, bueno, hazlo primero. Mírate enfrente de la cámara, di hola y graba el video y córtala. Ya está.
hice una pequeña progresión. Dije hola. O si no puedo decir ni hola porque la O se me traba con la A o la L, entonces solamente mírate y te expones frente a esa cámara, pones un texto ahí y ya está. Ese es un primer movimiento de confianza. Es que la confianza se construye para que el miedo nos pueda acompañar sin atormentar. Si no tenemos registros cognitivos, un inventario de logros conscientes, no vamos a ir por más. Por supuesto, nuestra mente también va a querer mantenernos en nuestra zona de cuidado, digamos nuestra zona que la llaman zona de confort, pero ya sabemos que no es de confort. Es una zona donde no hay que pensar más y te trata de mantener vivo, que no significa ser feliz ni tener calidad de vida. Simplemente estás respirando. Bueno, Sergio, ahí te la dejo. Estás sobreviviendo. Sí, Sí, estás sobreviviendo. Esa es yo la zona tengo de un supervivencia, pues. zona de supervivencia. Trato siempre de llamarla así porque esta zona de confort que no sé, de alguna cultura mainstream se nos metió en la cabeza por redes sociales de la zona de confort, donde yo no he conocido a la primera persona que, ay no, Estoy en mi vida, confort. mira, comodísima, mi vida es comodísima. No, la gente dice, ok, estoy pasando cosas, pero a pesar de tal, soy feliz, tengo retos. Entonces Eso. realmente la vida, como lo dijiste al principio, está mucho más llena de retos y de situaciones por resolver que de victorias. Entonces nuestra responsabilidad es registrarlas. Eso que tú acabas de decir es, si yo no registro las veces en que las cosas me salen bien, siempre voy a pensar que todo es una supervivencia, todo es difícil, todo es un reto. O sea, con el simple hecho de que usted se levante un día más, eso ya es una victoria. O sea, las posibilidades de que un cuerpo humano no sobreviva al final de las 24 horas son tan altas, nosotros somos súper delicados. O sea, yo no sé por qué creemos como que, ay, no, es que, no, si me voy a morir, yo me muero como a los 80. Ah, tú te puedes resbalar, te das con la punta de un mueble y se acabó. Y cuando abriste los ojos está San Pedro al lado tuyo. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? O sea, no, o sea, somos muy delicados realmente como especie. No es como otros animales que resisten el veneno, que resisten el sol, que resisten debajo del agua. Nosotros no. Y siempre te digo un poco esa creencia de que creo que ni siquiera somos de aquí porque somos el único animal que no le aporta nada al planeta. Ni abono le damos ni nada, sino que de alguna forma lo dañamos. Entonces, si nos ponemos un poquito más objetivos, el simple hecho de despertar, de respirar, de comer, de encender la luz, de apagar la luz, de abrir una llave de agua, de poder conectarte a un live que quiere decir que tienes internet cuando el 60% de la población del planeta no lo tiene. Cuando la gente dice, ay, es que, ay, llevo mucho tiempo sin viajar. Mira, 1 de cada 5 personas en el planeta se ha subido a un avión. O sea, ya por eso te tienes que considerar una persona bastante afortunada. O sea, has cumplido un checklist de algo. Hay gente que ni no tiene un pasaporte, o sea, muchas cosas, pero volvemos otra vez a lo mismo. Yo pienso que mi vida es todo lo que hay y que mis problemas son los problemas más difíciles del mundo. Entonces, el poder ir registrando poco a poco. Y ayer justo lo estaba hablando con Patty, ¿te acuerdas? Que te dije, Patty, de verdad que vives en un lugar súper bendecido. Porque pasan muchas cosas a su alrededor y está como Sí. bien, o sea, todo el mundo aquí como que, ¿qué pasó? Y Patty, que, ya que estoy bien. Entonces, el poder registrar esas cosas y el poder Yo uno la mismo decir, registro todos los días, mi ay, corazón. Yo me levanto y estoy yo, wow, aquí. estoy manejando en este momento. El cielo está azul. Ay, qué lindo. Así voy a donde voy, hasta que Exacto. regreso. Hasta Todos que los días. regresas. Entonces, la comida, el simple hecho de orar por los alimentos que tienes, de observarte la mano y darte cuenta que no tienes ninguna herida, que tienes los 5 dedos. O sea, son muchas cosas realmente que son pequeñas victorias que nos damos por sentadas porque nos acostumbramos a ello y que nos disminuyen al no registrarlas, nos disminuyen la confianza simplemente a Dios o a la vida o a lo que sea que usted crea y la confianza en usted. Si usted logra registrar todo lo que hace parte de su entorno como una bendición, la confianza en Dios está. Tú dices, "Ay, yo no sé ni cómo me gradué porque me costó un montón, pero me gradué. Dios algo hizo y ese día toda la información me funcionó en el examen y ahí estoy." Y si usted registra sus pequeñas victorias personales como el, Ah, caramba, cuando yo me despidieron del trabajo, cuando me tocó mudarme y no tenía nada y empezar de cero y aquí estoy otra vez, esos registros son los que realmente marcan y construyen una confianza real. No esa confianza de, tú puedes,
que a veces pecamos por eso, decirle a los demás, tú puedes porque tú puedes. Y ya, y pensamos que ya le alegramos el día a la persona. No, la persona puede decir, ay, qué bien, gracias por lo que me dijiste. Pero el sentimiento de confianza o el enraizamiento de la confianza está cuando yo soy sensato y honesto conmigo y digo, miércoles, independientemente de todos los retos que he tenido, acá estoy. Estoy vivo, estoy completo y aparte de eso me doy el lujo de ayudar a otros. Me doy el lujo de poder ayudar a alguien más. Entonces, el miedo siempre va a existir, siempre va a estar en tu existencia, siempre va a estar en todo, porque básicamente es instintivo hasta cierto punto, es mental, pero la confianza es una responsabilidad humana por la cual tú tienes que trabajar día con día registrándolo. Poderosísimo. Acá yo quiero pues mencionar algo que Luis Ángel siempre nos ha enseñado y es como que el miedo siempre busca como proteger lo conocido y es que Patri también lo mencionó, como que el cerebro mientras menos esfuerzo y menos energía tenga que gastar, pues va a estar, se va a sentir más tranquilo o seguro porque no es Sí, cómodo. Es exacto. seguro, quizá, o sea, ¡ah! Esto así ya lo tengo registrado, esto es aquí, esto es acá, esto es acá, y así tiene, así ya, así estamos. No sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama los Crocs o los Croods, ¿cómo se pronuncia en inglés? Sergi. Los Croods, The Croods, Eso, que son los unos Croods, cavernícolas. que son unos cavernícolas y era una película muy linda porque mostraba eso, o sea, el papá súper temeroso, él no quería que se salieran pues de la zona que ya estaba delimitada y la hija queriendo explorar el mundo y conocer más y entonces en eso nos la pasamos quizá muchas veces en la vida, ¿no? Como con esa seguridad de que esto está aquí, a veces Ujú. cuento eso como que me pasó en mi primera etapa de vida sin tanta información, como que la seguridad de tener un trabajo donde me pagaban tanto, donde yo sabía que de 8 a 5 tenía que ir todos los días, de lunes a viernes, trabajos en los que quizás tuve por 5 6 7 años, yo ahora digo, Dios mío, como que, pero uno tenía esa seguridad y uno en esa inconformidad también. Aunque ahora valoro y agradezco muchísimo esas experiencias que viví, valoro muchísimo las personas que conocí en ese momento, pero si en este momento como que tuviera que regresar a una vida en eso, lo haría obviamente con otros lentes, con otra percepción, pero digo qué afortunada soy que un día di ese salto o me empujaron a dar ese salto más bien, porque me botaron del trabajo, pero tanta era mi quejadera, dijo Sandrita ahorita, que el que se queja de lo que tiene está en camino de perder lo que necesita, pues tanta era mi quejadera mental, mi quejadera con mis compañeros y el miedo que tenía a perder esa seguridad, pero nunca tomé la acción. Entonces alguien un día tomó la decisión y me votó. Pero fue el regalo más lindo porque empecé a registrar qué de esas cosas que había, esas experiencias que tenía antes, podría ahora seguir aplicando y cuáles definitivamente tenía que cambiar. Cuáles eran esos miedos que me tenían en un trabajo que quizá no disfrutaba, que quizá no era lo que quería, pero que me brindaba ciertas otras cosas que para mí representaban esa seguridad. Entonces hay un lema que dice por ahí como brutos pero decididos y me acordé de eso, de la película, porque es como que fue pucha, hay momentos también en que nosotros necesitamos sí o sí dar ese salto. Y fíjense, les estoy contando que cuando yo no tomé la decisión, pues Claro. si la vida sabe y siente que necesita, que yo necesito dar ese cambio, pues nos empuja. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Que les terminan una relación, ustedes estaban, pues mejor dicho, estábamos ahí súper infelices, súper intranquilos, y el otro le dice, no, sabe que ya no más. No es que usted tomó la decisión, pero la vida la tomó por usted. Dios le mostró el camino. Y ahora uno dice, ay, siquiera, ¿por qué no decidí eso antes? Entonces muchas veces quiero ya como mi aporte de esta última parte es más esa seguridad, porque ya los chicos dijeron no es comodidad, esa seguridad de no hacer cambios y ese de obtener unos resultados que ya tenemos ahí fijos, son los que nos impiden también reconocer ese miedo y tomar las decisiones que nos ayudan a nuevos resultados. Y uniéndolo un poquito con la confianza, como decía Sergio, después de mi etapa como custodia de Mariana, creo que me dejó un gran regalo de la confianza en Dios y lo que decía Sandrita hace un ratico, a nadie le pasa nada que no le corresponda. Entonces yo siento que la confianza para mí ahora
ni siquiera lo puedo poner tanto en palabras, pero siento como que es esa certeza de que cualquier cosa que suceda, así para mi mente, sea lo que quería o algo que no estaba esperando o que no quería, es perfecto, es necesario y tiene un propósito mayor del amor. Y lo otro muy lindo de las constelaciones, que a propósito este sábado vamos a tener una sesión hermosísima, ya Sandra les va a contar, totalmente abierta y gratis para todos, es que siento un poco que todo ese trabajo interno que hacemos en esos cambios de mentalidad un poco y de información y esos movimientos sistémicos que son también para mí, perdónenme aquí las duras de las constelaciones, si voy a decir una burrada me corrigen, pero esos ejercicios sistémicos son también reprogramaciones que hacemos y reconfiguraciones de la información que tenemos en nuestra mente. Entonces para mí ha sido es un regalo valiosísimo porque aparte siento que con ellos me ayudo yo y ayudo a otros. Y mi entorno, ustedes no saben, yo después les voy a contar una historia que me está pasando por estos días con Miguel, que yo estoy como así con la boca abierta. Después les cuento en el live del próximo jueves, porque como que muchas veces estuve esperando que Miguel hiciera ese cambio, esa transformación. Lo voy a poner en unas palabras odiosísimas, pero es como para que me entiendan, como que él se emparejara conmigo a nivel de la información de sabiduría y eso no pasaba. Pero estos días ha estado haciendo unas preguntas, leyendo unas cosas, me manda unos audios que yo digo, wow, ahora sí, le cayó el rayo despendejador. No, es con mucho amor, pero esas transformaciones que no vienen de allá, que han sido iniciativa mía, de verdad, de querer ser consciente y de decir, esto lo hago con amor y el cambio que suceda, bienvenido es. Y en el tiempo que suceda, bienvenido es. Qué bonito, qué bonito. Bueno, mira, y para cerrar, porque chicos, se nos pasó una hora y aquí podríamos seguir todos nosotros tertuleando, pero es precisamente el cambio solo y únicamente va a estar dentro de nosotros. Como conclusión, el miedo siempre va a estar, muchachos. Si usted entró a este live pensando que le íbamos a dar la vara mágica para decirle que el miedo ya no iba a existir, Ay, no, Jesús. no es así. Siempre va a estar ahí. La apuesta está en cuanto a la confianza. Háganse una lista de todo lo que sí tienen, valoren lo que tienen, valoren lo que en estos momentos ustedes pueden pasar por sus sentidos. Si tiene un miedo que lo está paralizando o la está paralizando por algo, que sí tengo. Y obsérvelo y pásalo por todos sus sentidos. Mírelo, huélalo, su casa tiene un solo olor y ese olor no lo va a encontrar en ninguna parte. La pareja tiene un solo olor, la forma en la que usted huele su trabajo tiene un solo olor. Huélalo, saboréelo, tóquelo, escúchelo. Nuestras casas, nuestras emociones, nuestras relaciones tienen todos los sentidos ahí incluidas. Desen la oportunidad y desde ahí tomen la confianza que ya se los hemos dicho. Sigan con nosotros, los esperamos este sábado 8. Va a ser algo muy bonito. Vamos a tener a nuestra bella psicóloga, nuestra embajadora de Open Minded Foundation con nosotros. Vamos a compartir cosas muy lindas. Vamos a hablar sobre la culpa con Sergio Tascón. Voy a hacer un movimiento sistémico. Nuestra Pati hermosa también nos va a acompañar con un pedacito de información, unos 15, 20 minuticos de una respiración preciosa que ella siempre nos acompaña a hacer y que sea la apertura. Entonces, todo esto gratuito. Así que si usted no lo hace es porque no quiere. Colombia de 1 a 3 y hora New York, que es nuestra casa, y donde Pati también es de 2 a 4. Coloquen palabra aniversario y automáticamente les vamos a enviar toda la información junto con el link de Zoom. Así que los esperamos. En comentario coloquen la palabra aniversario o grupo y allí va a estar. Un abrazo gigante, mi Pati. Nos vemos el Besito, sábado. me pasas la información para ponerlo en mi comunidad también. Listo. Todo así para que nos encontremos todos ese día. Yes, vamos a celebrar el 6º aniversario de Open Minded Foundation. ¡Wow! ¡Ya 6 años! ¿Se dieron cuenta? 6 años. Bueno. Un abrazo gigante. Besos. Gracias a todos. Abrazo. Los amo. Adiós. Nos vemos. Bye.